Cuando queremos procesar nuestros datos de manera estadística, es imprescindible que los datos tengan un formato data.frame, es decir, que estén en formato matriz de datos o como lo llamamos también base de datos. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada una de las líneas es una unidad estadística y cada una de las columnas es una variable. Entonces, el cruce, es decir, el dato concreto, es qué atributo o qué medida asumió un determinado individuo o unidad estadística para una determinada variable. Ahora bien, no podemos en este caso, para realizar el procesamiento estadístico, tener las variables que son en escala nominal, ordinal y dicotómica con palabras, con texto. Necesitamos convertir ese texto en códigos. Lo que se va a ingresar las entradas de esta base de datos son los códigos asociados a cada uno de los atributos de las respectivas variables. En este caso, por ejemplo, tenemos la variable sexo y como se puede ver, hay códigos para los atributos asociados a esta variable. Como dijimos, para codificar en formato base de datos, vamos a transformar los resultados obtenidos en códigos para cada una de las variables y para los atributos de las variables que se encuentran en escala nominal, ordinal y dicotómica. En este ejemplo, tenemos los resultados de una encuesta que se hizo vía internet, es decir, utilizando alguna de las aplicaciones ahorita existentes como lo que es SurveyMonkey, Microsoft Forms o Google Forms. Los resultados de esa encuesta se descargan en este formato. Para realizar la codificación, lo primero que debemos hacer es eliminar todo lo que corresponde a cosas de color, de filtros y demás, para evitar que eso nos dé algún tipo de problema cuando vayamos a subir la base de datos a algún programa de procesamiento estadístico. Entonces, simplemente agregamos una hoja a nuestro Excel, copiamos la información y pegamos solamente los valores. Ahora bien, la codificación va a depender de la escala en la que se encuentra la variable. Por ejemplo, en esta pregunta referente al género con el cual se identifica la persona, la asignación numérica que hagamos a los atributos es arbitraria, es decir, esa asignación numérica no implica ningún orden, ninguna jerarquía ni ninguna magnitud. Puedo asignar, por ejemplo, el número 1 a los masculinos y asignar el número 2 a los femeninos. Como esta asignación es arbitraria, también podría agregar, por ejemplo, el número 2 a masculino y el número 1 a femenino. Simplemente lo que seguí fue el orden de aparición en este caso. Así sería para todas las variables en escala nominal. Como sería, por ejemplo, la provincia y el estado civil. Para las variables dicotómicas, debo asignar el valor de 1 cuando existe la presencia del atributo y el valor 0 cuando ese atributo no se presenta. En estas dos variables, por ejemplo, trabaja actualmente de forma remunerada, el atributo que me interesa conocer es si la persona trabaja. Por ello, cuando la persona responde que sí, es decir, presenta el atributo que me interesa, a ese sí le voy a asignar el número 1.
Por su parte, cuando no presenta el atributo, es decir, cuando la persona no trabaja, le asigno el número 0. Es el mismo caso esta variable que dice tiene beca por condición socioeconómica. Aquí el atributo que me interesa medir es que la persona tenga beca socioeconómica. Por ende, igualmente, al sí le asigno el valor de 1 y al no el valor de 0. En el caso de las variables que están en escala ordinal, la asignación numérica no es tan arbitraria, sino que tiene que reflejar el orden de los atributos. En este caso, por ejemplo, tenemos 4 tipos de beca. Beca A, B, C y D. La beca más alta posible es la beca A. Por ende, tiene que tener la asignación numérica más alta posible. Dado que tenemos 4 tipos de beca, la beca A tendría el número 4. No tendría el número 1 porque el 1 es la asignación numérica más baja y la beca A es la más alta. Por ende, beca A tiene que tener el número 4. Por consiguiente, la beca B le asignaríamos el código 3, a la beca C el código 2 y a la beca D el código 1. Después de realizar toda la codificación de los atributos, realizo la codificación de las variables y a cada una de estas le asigno, por ejemplo, puede ser un P1, P2, P3, un formato fácil para poder referirse a la variable. Aquí tengo una base ya codificada que se vería de esta forma. Hay 7 variables que están siendo analizadas y cada una de ellas tiene asignados sus códigos de acuerdo a la escala en la cual está la respectiva variable. Para no tener problemas de memoria de qué significa cada uno de los códigos, paralelamente a este proceso tengo que ir construyendo mi tabla de códigos, donde coloco el código que le asigné a la variable, la etiqueta, es decir, qué significa esa variable, qué estoy midiendo o preguntando ahí, los valores, es decir, los códigos para cada uno de los atributos, y la escala en la cual se encuentra esa variable. Con la base de datos ya codificada, ahora es importante hacer una limpieza de aspectos que tienen que ver un poco con el formato. Esto es porque cuando vamos a subir esta base de datos a algún programa de procesamiento estadístico como SPSS, R, PSPP, Minitab, tenemos que mantener el formato data frame. Entonces tenemos que evitar, por ejemplo, lo que son celdas que están fusionadas, que muchas veces utilizamos en Excel para poner títulos y demás. Esto no puede ir. Como hemos venido hablando en el video, tiene que mantenerse ese formato de en cada una de las columnas una variable y en cada fila una unidad estadística. Entonces, lo que es las celdas fusionadas, vamos a eliminarlas. Además de las celdas fusionadas, por ejemplo, cuando descargamos nuestros datos de alguna de estas aplicaciones para hacer encuestas en línea, muchas veces se agregan columnas que tienen que ver con la hora de inicio y de finalización de la encuesta, el correo electrónico, el nombre u otro tipo de información que no vamos a analizar. Todas las columnas que no sean variables de nuestro interés, vamos a eliminarlas. Otro aspecto importante es corregir los datos de digitación. Generalmente cuando ya tenemos los resultados descargados de un Excel, al hacer la encuesta online, es poco probable que haya errores de digitación. Sin embargo, si hemos introducido estos datos de manera
manual, porque hicimos la encuesta a nivel presencial, entonces es necesario corregir esos errores. ¿Cómo podemos verlo? Aquí tenemos un ejemplo, pues en este ejemplo es más fácil de ver ya que son pocos los datos, solo tenemos 13 individuos. Pero una manera de hacerlo en Excel es agregando un pequeño filtro, de manera que nos diga cuáles son las opciones que tiene esa columna. En este caso, si previamente ya habíamos definido que los atributos de esa columna iban a ser codificados solamente como ceros y unos, si vemos otro número ahí, quiere decir que es un error en la digitación y por ende hay que corregirlo. En este caso, este 3 era realmente un 1. Si tuviéramos el instrumento de manera física, habría que ir a buscar el instrumento número 2 para verificar cuál es el dato correcto que debe ir aquí en esta casilla. Ahora, es muy importante quitar este filtro antes de subir la base. Finalmente, después de que hemos eliminado las columnas que no nos interesan, que hemos corregido los errores de digitación, hemos eliminado las celdas fusionadas, tenemos además que colocar el formato de nuestros códigos en número. En este caso, pues estamos usando números discretos porque más que todo son atributos los que tenemos codificado, entonces vamos a eliminar los decimales. Esto es muy importante porque para varios paquetes de procesamiento es más fácil convertir un número a un factor, es decir, pasar de una variable cuantitativa a cualitativa, que hacer el proceso contrario. En muchas ocasiones esto no se puede hacer, por ejemplo en el R. Entonces es mejor desde el inicio llevar ya los datos en formato número.